Bueno, bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud. Y aquí nos encontramos con la doctora Patricia de la Riva, cirujano plástico reconstructivo, casi que mi hermana, encantadísima de tenerla en este programa. Y bueno, que nos aclare un poco qué es de verdad la cirugía plástica. ¿Qué es lo que trata la cirugía plástica? Porque hay muchos mitos o muchas falsas creencias de que solamente ponme bonita la punta de la nariz o inyecta un poquito de botox. Pero, Patricia, acláranos, ¿qué trata la cirugía plástica? Hola Sajitza, ¿cómo estás? Encantada yo también de hablar contigo, verdaderamente mi hermana. Pues fíjate, te voy a decir que muy interesante el tema. Cuando me preguntaron de qué debíamos o podíamos o queríamos hablar, me pareció que es importante que la gente sepa realmente a qué temas debemos referirnos cuando hablamos de la cirugía plástica. Nuestro título dice cirugía plástica reconstructiva, estética y maxilofacial, es decir, que es una rama quirúrgica sumamente amplia. Nosotros vemos niños, adultos, mujeres, hombres, ancianos, gente de edad media, y tenemos un campo amplísimo. La estética, por supuesto, es sumamente importante, pero como tú acabas de decir, cirugía plástica no es solamente la punta de la nariz, arreglar unas orejas, poner botox, poner ácido hialurónico. La parte reconstructiva es todavía muchísimo más amplia e inclusive a veces los límites entre una cosa y otra se entrelazan, porque hasta dónde, por ejemplo, arreglar una punta nasal o un dorso nasal es solamente estético o es parte de un proceso reconstructivo. O sea, todo tiene como un lado y otro lado también, más allá de lo que la gente se imagina. Ahora, en cuanto a la parte meramente reconstructiva, pues desde las quemaduras o las heridas ocasionadas por accidentes de la vida diaria o por grandes accidentes, fracturas en todas partes del cuerpo. La gente cree que nuestra especialidad se limita a la cara, Sí, a los sí. senos y al abdomen. La Y nariz sobre resulta todo. que el cirujano plástico trabaja con todas las especialidades. Yo tengo muchísimos casos en conjunto con traumatólogos, reconstruyendo brazos o piernas, heridas complicadas, fracturas expuestas de los miembros. Bueno, las quemaduras ni hablar, eso es prácticamente un apartado gigantesco que incluye todas las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Las fracturas de la cara, que son también un campo amplísimo. Digamos que eso es ya mucho más reconstructivo, pero por ejemplo, aún en mama o en abdomen, que la gente lo asocia más a la parte estética, hay un campo reconstructivo sumamente amplio, desde reconstruir, digamos, los estragos de un tumor o de una anomalía congénita o adquirida, hasta una, digamos, una asimetría en el cuerpo que eventualmente también no solamente es estética, sino también es una parte de la reconstrucción. Yo diría que los cirujanos plásticos a veces hasta reconstruimos la parte emocional del paciente o tenemos que ocuparnos de eso, porque muchos pacientes ponen en su aspecto y en la belleza una parte fundamental de su vida. Entonces uno muchas veces tiene que hacer un poco de consejero, de confesor. Hay que ser muy, muy ético en Exacto. lo que se refiere
a la cirugía plástica, pues. Sí, eso es un campo increíble y sobre todo lo importante que es para una persona que definitivamente lo necesita, que sufre una quemadura de tercer grado, que sufre pues una pérdida importante de tejido o que le quitan pues posterior a un cáncer, le quitan la mama y hay que poner una prótesis o un implante para que pueda llegar a una normalidad que sobrepasa lo que es la necesidad de estética porque me quiero ver un poquito mejor. Vamos a hablar de eso en el próximo corte. ¿Ok? Ok. Y regresamos con la doctora Patricia Larriva, cirujano plástico reconstructivo, maxilofacial, como dice totalmente el título, como ella bien dice, y estamos hablando de lo que se hace en cirugía plástica. Y sobre todo eso, cuando se sufren estragos por un tumor, cuando se hay una quemadura de tercer grado, que se pierde una cantidad de tejido importante, la función del cirujano plástico es básica. Háblanos un poco más, que yo sé que ese es tu Claro. fuerte. Mira, la cirugía plástica, bueno, la cirugía plástica en estos casos no solamente ayuda a recobrar la parte de estética del cuerpo, de simetría, de, digamos, la apariencia. También en muchísimos casos es la propia función. O, como tú bien dices, una persona aquejada por una quemadura grave o por una pérdida de tejido importante a nivel de un miembro, no solamente está afectado en la apariencia de esa zona, sino el funcionamiento. Si tú tienes una pérdida de tejido en un brazo o en una pierna, tu brazo y tu pierna no funcionan igual. Cuando tú tienes una quemadura, se afecta no solamente la apariencia de la zona quemada, sino la elasticidad, la función, la extensión, los movimientos del cuerpo. Entonces, la cirugía plástica, en la parte reconstructiva, tiene que llegar a poder restaurar en el máximo posible dicha función y dicha apariencia. O sea, es algo que va correlacionado, no es solamente apariencia, es apariencia y función o función y apariencia. En realidad aquí no se sabe qué fue primero, si, como dicen, el huevo o la gallina, pero son dos aspectos fundamentales, ¿entiendes? Es indispensable y por eso es que la cirugía plástica también es una especialidad en la que uno debe contar con un equipo que permita lograr que el paciente se recupere ad íntegro, sobre todo cuando estamos hablando de estos procesos que son básicamente reconstructivos, ¿entiendes? Definitivamente. Claro, y tienes que hacer un equipo con cirujanos de mano, traumatólogos, con bueno, cualquier otra especialidad que Claro, sea. Pediatras cuando son niños con cuando son quemaduras niños. importantes. Tú trabajas muchísimo con terapia intensiva con los niños que han tenido Sí, lesiones. O sea, eso es algo que sí, la los gente no se terapistas lo imagina. intensivos trabajan con nosotros, claro, claro. A veces, inclusive con la gente de nutrición. Y tú tienes esos pacientes que no cicatrizan, que tú sabes que el injerto no pega y tú no puedes olvidarte que si la parte nutricional no funciona, el paciente no va a cicatrizar bien. Por supuesto que sí. Inclusive, un aspecto en el que ya nosotros hemos hablado anteriormente, esos enfermos crónicos con escara, con esa parte olvidada de la cirugía reconstructiva que no es bonita, que todo el mundo trata de obviar, pero esos pacientes dependen muchas veces de nosotros. Entonces, tú tienes que hacer incluso también una labor educativa, tienes que enseñar a la familia a mantenerlo y evitar que se formen las escaras, enseñarlos cómo hacer para irlos tratando a largo plazo en la casa. O sea, es todo un universo que eventualmente pues incluye como centro a la cirugía plástica y que pues nos permite acercarnos a todo tipo de pacientes, claro que sí.
Definitivamente es así y eso nos hace ver mucho más real lo que es la labor del cirujano plástico, que no solamente se concentra en hacer mises, sino que es regresar la funcionalidad y la vida normal a muchísimos pacientes. Sí, señor, así es, así es. Yo diría que la cirugía plástica es bello por eso, porque de verdad la función de la cirugía plástica es ayudar a la gente, a los que se ven bien, a verse mejor, y a los que por alguna razón han tenido algún problema o algún tropiezo o algún accidente o algún problema grave en su vida, pues a recuperar la forma y la función de esa parte de su cuerpo. Es así, y para eso tú eres excelente también. ¿Cómo te consigues, Pati? Bueno, pues yo estoy a la orden en mi consultorio en el segundo piso de la Policlínica Metropolitana, consultorio 232-234, o por mi teléfono celular 0414-248-8961, por mi Instagram, que es @titipatri. Y bueno, siempre a la orden, siempre a la te orden. Pueden conseguir, te pueden ubicar por Respira Libre, que también te vamos a pasar los mensajes. También, porque yo estoy a la orden trabajando en conjunto como parte del equipo de Respira Libre también. Claro, y Pati es parte del equipo de Santo Domingo, así que siempre la podrán ubicar. Excelente. Sí, bueno, muchísimas gracias, Pati. Hasta la próxima. Seguimos entonces conversando de muchas cosas de la cirugía plástica la próxima vez. Un beso grande. Chao, hasta luego.